Entonces la idea con esto de las clases virtuales, vamos a ver cómo nos termina yendo. Les comento por encima para que dejemos todo clarísimo. Dentro del Rooms que encontramos en Google vamos a tener 2 tareas por semana, los videos del tema y un foro en el que se va a opinar sobre una de las 2 tareas de la semana. La idea, como vamos a ver esta semana, gases ideales, hacen unos ejercicios, los ejercicios me los van a colgar en un documento, todas las fotos a mano que se note que se hicieron el procedimiento, y además de eso pues la opinión en el foro. ¿Listo? Entonces la primera parte de lo que vamos a trabajar, gases ideales, será, o dentro de todas las clases que vamos a trabajar van a ser 3 videos. Un video en el que metemos la teoría, aproximadamente 15 minutos, otro video en el que vamos a poner un ejercicio aplicado y otro video de otros ejercicios, otras consideraciones que tengamos que tener en cuenta para el tema. Entonces, ya lo que habíamos hablado nosotros más o menos, como trabajamos las propiedades de la materia, los estados de agregación de la materia, entonces hoy vamos a ver cómo se comportan entre ellos dependiendo pues el diferente sistema en el que los encontremos. Entonces acá tenemos 4 postulados principales desde los que se parte o desde los que se arranca con la ecuación de los gases ideales. La primera que tenemos es la de Charles. Charles trabajó entonces la relación que existía entre el volumen y la temperatura. Lo que nosotros podemos imaginar, generalmente esto no se tiene que experimentar realmente para saberlo, porque en la cotidianidad lo hemos visto nosotros, es que en el momento en el que yo aumento la temperatura, pues el volumen también va a aumentar. ¿Dónde vemos un ejemplo de eso? Pues los ejemplos los vemos generalmente en los globos aerostáticos. El aire que tenemos al calentarlo va a ocupar más espacio. Como ocupa más espacio, pero su peso es el mismo, entonces su densidad va a disminuir. Esa es una relación directamente proporcional. Fue la que propuso entonces Charles. Gay-Lussac habla sobre la relación que hay entre la presión y la temperatura. En este caso, si yo aumento la temperatura, pues ¿qué es lo que pasa? Decíamos nosotros que en los gases tenemos las moléculas muy distanciadas entre ellas, pero que todo el tiempo están chocando, están interactuando entre ellas. Si yo aumento la temperatura, la energía cinética de ellas va a aumentar. Entonces los choques que se van a dar entre ellas van a tener muchísima más fuerza, y en el momento en el que están con tanta fuerza, pues también van a tener choques contra las paredes del recipiente que los contiene. Como eso es una fuerza, y como la pared en la que está chocando tiene una unidad de área, entonces fuerza por unidad de área estaríamos hablando de presión. Al aumentar la temperatura, la presión también va a aumentar. El postulado de Boyle habla de la relación entre los volúmenes y las presiones. Acá sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión, imaginemos un globo, y si yo lo pudiera comprimir, hacerle fuerza hacia adentro, pues entonces el volumen se va a reducir. Entre más presión, pues menor va a ser el volumen que va a ocupar. Si aumenta la presión, el volumen disminuye. Esto es una relación inversamente proporcional, 1 sobre alfa, mientras que esta que vimos acá es directamente proporcional. Avogadro tiene que ver más con la relación extensiva de la materia. Cuando yo tengo más materia, pues la materia va a ocupar un mayor espacio. No es lo mismo tener 1 mol de oxígeno que tener 2 moles de oxígeno, porque al tener más cantidad de materia, pues va a tener que ocupar muchísimo más espacio. El postulado de Avogadro me dice entonces que a mayor volumen se va a presentar en el momento en el que yo tenga mayor cantidad de moles. ¿Listo? ¿Para qué me sirve todo este cuento? Me sirve realmente para proponer o sacar postulados matemáticos de cada una de ellas. ¿Quiere decir esto? Que el volumen, si yo lo trabajo relacionado con la temperatura, van a ser directamente proporcionales, decíamos nosotros. Van a ser iguales a un volumen por una constante, siempre va a dar una temperatura, si yo los puedo relacionar de esa manera. ¿Qué me dice la de presión-temperatura? Presión es también directamente proporcional a una constante por la temperatura. Y la de Boyle me dice que la presión es igual, decíamos acá que es inversamente proporcional a 1 sobre el volumen. En la que tengo yo también acá por la parte de Avogadro, pues me dice entonces que el volumen va a ser igual al número de moles también multiplicado por una constante. De cada una de ellas yo podría trabajar, pero son ejercicios que se trabajan en el colegio, en noveno o en décimo. Entonces, ¿a partir de qué volumen obtengo qué temperatura? O a partir de qué temperatura, qué volumen va a ocupar este gas. De la misma manera con presión-temperatura, de la misma manera volumen-presión, o volumen con número de moles. Pero lo que me interesa realmente acá es sacar 2 ecuaciones que son las que me relacionan todas las funciones de estado que me están afectando a mí el gas. La primera es la ley combinada, en la que yo tengo que en cuenta acá que hay volúmenes, temperaturas, presiones, y entonces si yo saco de un solo lado
todo lo que son volúmenes iniciales y todo lo que son presiones iniciales, entonces yo voy a decir que la ecuación combinada PVT es igual a PVT. Presión y volumen decimos que son directamente proporcionales, pero son inversamente proporcionales a la temperatura que tenemos entonces al otro lado. Viene quedando de esta manera. ¿Qué más podemos sacar de esta misma ecuación? De esta misma ecuación podemos sacar la ecuación de los gases ideales, que es la que se trabaja teniendo en cuenta que cada una de ellas, en el momento en el que yo las tenga que despejar, van a tener una constante. ¿Sí? Si yo multiplico constante 1 por constante 2 por constante 3 por constante 4, van a seguir siendo el resultado de ellas una constante. Esa constante es la constante de los gases ideales, que la llamamos nosotros R. R numéricamente es 0.082. Ya vamos a ver cuáles son las unidades que se van a trabajar en este caso. Pero la ecuación de los gases ideales me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura. ¿Sí? ¿Qué vemos nosotros? En este caso, que la presión 1 y el volumen 1 están a un lado de la igualdad y la temperatura 1 va a estar al otro lado de la igualdad. De la misma manera que en esta. Presión 1, volumen 1 y temperatura 1 está apartada. De esto salen, o estas dos ecuaciones salen, de todo el análisis matemático de estas 4 ecuaciones que tenemos nosotros acá. Ahora, mirando entonces la ecuación, el 0.082, ¿qué unidades va a tener él? Nosotros siempre vamos a tener que trabajar primero, como primera consideración, que el volumen siempre va a tener que ser en litros. Volumen en litros. Si nosotros no tenemos las unidades que se están trabajando acá, vamos a tener que hacer conversiones como en la primera semana, cuando hicimos conversiones de unidades, de mililitros a litros, de centímetros cúbicos a litros, de, qué sé yo, kilolitros a litros o el onzas, cualquier tipo de volumen que me estén dando. La presión siempre se va a trabajar en atmósferas. Si llega a ser el caso que no me dan presión en atmósfera, sino que me la dan en milímetros de mercurio, o me lo dan en... ¿qué otra cosa me los pueden dar? No, si me lo dan en milímetros de mercurio inicialmente, pues entonces yo tengo que saber que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Ya me acordé la palabra, torricellis. O milímetros de mercurio o torricellis son lo mismo, por lo que hemos usado por acá. Una atmósfera es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. De la misma manera, una atmósfera es igual a 760 torricellis. Sí, eso es una unidad de presión que se trabajó antes y que todavía nosotros la encontramos en muchos de los ejercicios de aplicación de lo que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos que sacar? Presión, volumen, la temperatura. La temperatura la tenemos que trabajar nosotros también en temperaturas o en grados absolutos, o sea, los grados Kelvin. Decíamos nosotros que Kelvin a grados centígrados son, pongamos para aquí la ecuación también, Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273.15. Sumo los grados centígrados que me den en el ejercicio más 273 y con eso voy a obtener la temperatura en grados Kelvin. Ahora, lo único que me estaría faltando acá sería N. N, si decimos que es número de moles, pues N va a tener que tener moles. Ojo, no gramos, no kilogramos, no otra cosa diferente a moles. Y como consideración para la clase que vamos a trabajar nosotros la otra semana, entonces siempre que trabajemos nosotros estequiometría de gases ideales, solamente va a aplicar obviamente a gases, no a sólidos, no a líquidos. Ya la otra semana veremos a qué me refiero con eso. Y teniendo todo en estas unidades, pues lo que yo tengo que saber es que en la constante de los gases ideales 0.082 va a tener como unidades atmósferas, abajo moles por Kelvin y litros arriba. Con eso siempre yo voy a poder cancelar las unidades y verificar que sí me está dando como tal el ejercicio de lo que yo tengo que trabajar. ¿Qué otras consideraciones tengo que tener yo? En muchos ejercicios me pueden decir a mí, bueno, el ejercicio tiene que tener entonces condiciones de estado, y condiciones de estado no me dicen cuál es la temperatura, no me dicen cuál es la presión. Siempre que me digan o que ignoren decirme cuál es la temperatura y cuál es la presión, yo voy a tener en cuenta la temperatura como 20 grados centígrados y la presión como una atmósfera, ¿sí? Como si estuviéramos nosotros a nivel del mar.
una temperatura más o menos cálida, 20 grados centígrados, y una atmósfera de presión, toda la cantidad de peso que está generando el aire sobre la atmósfera en la que nosotros nos encontramos inmersos. Listo, entonces eso viene siendo como la parte, lo que me va a interesar para que nosotros vayamos a despejar todo el tiempo, son estas dos ecuaciones. La ecuación combinada, presión 1, volumen 1, temperatura 2, es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 1, y la de los gases ideales. Presión 1, volumen 1 igual a número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. En Kelvin, en moles, en litros y en atmósferas. Siguiente video entonces que tomamos lo trabajamos como un ejercicio referente a todo esto.